Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a las reculadas que se convierten en paisaje. Sí, les hablo de las reculadas de Claudia López cada vez que mete las de caminar. La última reculada llegó por cuenta de las disculpas que la alcaldesa tuvo que ofrecer por haberles mandado a vender el carro a los bogotanos, que se mostraron en desacuerdo con la medida de extensión del pico y placa desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, mientras daba una entrevista para Noticias Caracol. Los impuestos son por tener carro. Lo invito a que lo venda. Se le vino el mundo encima por cuenta de la grosería y de la altanería. Entonces tuvo que poner un escueto trino así a su estilo matoneador. Sé que lo de vender el carro fue una frase muy desafortunada. Vamos en el segundo día de pico y placa con buenos resultados en velocidad y movilidad. Gracias por confiar en la medida. Y por favor, compartan el carro y no vendan los chinos. Nayibe Style. Grita, matonea, dice mentiras y después se disculpa y ya. Recordemos otras reculadas de Claudia. En plena pandemia estaba grabando un video en una de las calles del centro de la ciudad. Entonces una vendedora ambulante la increpó. ¿Y Claudia? Ahí están trabajando su merced. Trabaja de juicioso. Trabaja de juicioso. Una semana después la alcaldesa se disculpó. No paré y eso la ofendió. Le pido excusas a doña Claudia. A los venezolanos que viven en Bogotá también los ha ofendido con muestras muy claras de xenofobia, acusándolos incluso de ser los culpables y responsables de la inseguridad que se vive en Bogotá, como si ella no fuera la autoridad en la ciudad. Yo no quiero estigmatizar ni más faltaba a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida cuadritos. Y le tocó retractarse. Me retracto y presento excusas públicas al ciudadano Carlos Fred Brender Ackerman y a los migrantes venezolanos que residen en Bogotá y que se hayan sentido agraviados con mi pronunciamiento realizado en el Consejo Local de Gobierno del 29 de octubre de 2020. En diciembre de 2020, tras acudir a un evento que generó aglomeraciones en plena pandemia en la localidad Ciudad Bolívar, fue tildada con justa razón de ser irresponsable. Mientras tanto, solicitaba a la ciudadanía evitar las concentraciones de personas. Entonces ocurrió lo irremediable, tuvo que reconocer el error. Lo hizo en sus redes sociales así. Anoche pudo más la emoción y se formó aglomeración. Recordemos también cuando se fue a hacer mercado en compañía de su esposa, la primera dama de la ciudad y también senadora de la República, en plena pandemia y cuando existía la medida de que solo era permitida una persona por familia para ir a hacer mercado. ¿Qué pensarán los electores de la senadora Angélica Lozano sobre el desastre de la administración de su esposa, la alcaldesa Claudia López? Porque va uno a ver y la senadora y primera dama de la ciudad tiene que ver mucho también con el desmadre de la administración de la capital del país. Sobre el caso del mercado, Claudia se disculpó. La infracción de ir con Angélica al supermercado la reconozco con humildad. Ofrezco excusas a la ciudadanía y acato el comparendo. Mi responsabilidad es mayor en dar ejemplo. Mi prioridad es cuidar vidas. ¿Y qué tal cuando se fue de vacaciones con su esposa, primera dama de la ciudad y senadora de la República, Angélica Lozano? También le tocó ofrecer humildemente excusas. Bueno, en sus peleas con sus rivales políticos también le ha tocado pedir disculpas y retractarse varias veces. Al expresidente Álvaro Uribe lo calificó de paramilitar sin tener ninguna prueba y la justicia la obligó a retractarse de sus palabras. Me permito manifestar que mis afirmaciones realizadas en la entrevista que luego se editó y se publicó en el libro titulado El Nobel, en donde manifesté que el senador Álvaro Uribe Vélez ayudó, promovió y fue militante de grupos paramilitares, los que utilizó para enriquecerse y eliminar a sus contendores políticos, no cuentan con fundamento judicial admisible y por lo tanto no son ciertos judicialmente. Sobre el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, también ha dicho mentiras. Dijo que él prácticamente era el dueño de los buses de Transmilenio en la ciudad. Un juez de la República la obligó a retractarse.
La jueza ha determinado que yo no puedo decir sus buses porque eso da a entender que el alcalde Peñalosa es dueño personal o empresarial de una empresa de buses, que vende buses y que estoy sugiriendo que él se ha beneficiado así. Yo quiero decir con absoluta claridad que ese no es el sentido de mi comentario y que si así se entendió, yo lo corrijo y me retracto. Ese no es el sentido. Lo digo con absoluta claridad para cumplir lo que me ordenó el Juzgado 36 de Pequeñas Causas de Bogotá. Todo lo dice con absoluta claridad. Y hablando de Peñalosa, desde el control le deseamos una pronta recuperación y toda la energía para salir adelante del COVID. En medio de la convalecencia le puso este trino a la alcaldesa Claudia López. Siempre he sido el mismo Claudia López. Lástima no poder decir lo mismo de usted. Pues veamos qué era lo que decía Claudia de Peñalosa. Hola, yo soy Claudia López, ciudadana colombiana, apoyo a Enrique Peñalosa porque creo que con él, con un político decente, es como realmente podemos transformar a Colombia. Un buen ser humano que tiene una gran obsesión por construir igualdad, por usar los recursos públicos de manera limpia, por eso siempre parece un poco extraterrestre que hace política con jóvenes en la calle, repartiendo sus propuestas, pero es que si uno no llega de manera limpia a la política no puede hacer nada, de manera que es porque es un buen ser humano, tal vez no sea el mejor político, pero es un buen ser humano que está obsesionado con construir igualdad para nuestra sociedad. Lo peor de todo es que cuando se siente acorralada, entonces se pone a llorar. Hola a todos. Hoy es un día que duele por donde uno lo mire. Ofrezco una vez más perdón a las víctimas y a mi ciudad. Señor presidente, usted es el presidente más joven de Colombia. Claudia es igualita a la chimoltrufia. Bueno, digo, a lo que decía la chimoltrufia. Es que como digo una cosa, digo la otra. En un mandatario, reconocer errores y rectificar es fundamental. Es un acto de humildad y de sensatez. Pero cuando matonear, gritar y ofender se convierten en el pan de cada día, pues las disculpas terminan siendo sin sentido y completamente vacías. Claudia ha perdido toda credibilidad y por más que intente imponernos con su tonito de dictadora que Bogotá está disque mejorando o que el cambio es imparable, lo cierto es que tiene a Bogotá destrozada. Detrás de cada disculpa y de cada lágrima resulta que no pasa nada. La alcaldesa sigue haciendo lo que quiere, equivocándose, sorda frente a las necesidades y reclamos de los ciudadanos que siguen trancados, inseguros y desempleados. Pero eso sí, el tiempo sí le sobra para gestionar redes sociales, tomarse fotos y pontificar sobre lo divino y humano. Y cada día que pasa, Claudia le muestra a Bogotá y a los bogotanos que la odia de verdad, verdad.